¿Por qué he rescatado este caso? Pues muy sencillo. Y la verdad es que me voy a repetir. Me voy a repetir, creo ya que por cuarta vez, porque me recuerda a algo que vi yo, Daniel. A mi auténtico expediente X. A lo único extraordinario que yo sí que he vivido. O sea, es a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Te refieres a aquel episodio en Montserrat? Próximo a las Montserrat. Pisadas? No eran pisadas. ¿Te parece No si era lo... el caso de las pisadas. Cuéntalo. ¿Te parece si lo explico? Un caso que, por cierto, Martín, oyente clásico del programa, hace poco me volví a pedir. Pues no te lo envío por privado, te lo envío aquí a través de la webcam para que también lo puedan ver el resto de oyentes y espectadores ahora de Terra Incógnita. Un caso que me lleva a mí a la edad de 6 años, es decir, hace 5 años. Y nos vamos a ir al año 93, provincia de Barcelona. Febrero también, curioso. Anecdótico, simplemente. ¿Ya te empieza a coger el frío? Hombre, un poquito sí, la verdad. Un poquito sí. En fin, me callo. Porque es que tampoco me has venido nunca con una chaqueta así, Daniel. Bueno, pero la vida depara sorpresas, ¿no? Daniel, ten cuidado. ¿Qué? Porque si te pones así recostado, Sí. se te ve mucho la mancha esta de sudor. Ah, vale. Parece Bueno. que no. Bueno, tápate. Así la gente sabe que tengo calor. Y que digo la verdad cuando digo que hace calor. Estás con el termostato mal, tío. No puede decir eso, hace más frío ahora. Lo dice todo el mundo, Daniel. Estás haciendo un programa de humanoides. Efectivamente. No vas a una comunión. No vas a una entrevista de trabajo. No. Pero es que la vida genera sorpresas, ¿no? Yo también tengo... Parece que te voy a poner a tocar las palmas ahora. ¿Cómo era aquel anuncio? Un anuncio muy de humanoides, por cierto, muy de auténtico... En fin. De auténtico tablao. En fin, no lo sé, pero cierto es, oyentes, que Daniel no suele venir vestido tan bien al programa. No lo es, Daniel, no, indiscutiblemente, no lo es. Entonces, ¿por qué? Pues básicamente ahora voy como suelo ir entre semana, que es cuando yo estoy presente en sociedad. Pero Daniel, llevamos 8 para 9 años Tú haciendo no me has Terra entendido. Incógnita. No me has entendido. En algún momento te he podido ver, como dices tú, como normalmente vas entre semana, y nunca ha sido así. Quien me conoce ya lo sabe. Yo no te conozco, Quiero por lo decir. tanto. No, pero tú y yo nos conocemos de estar en grabación del programa. Pero no solemos irnos por ahí, no solemos coincidir entre semana. Eso es verdad. Esto es eso un es hecho, verdad. ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Pero ¿por qué, independientemente de ese hecho, Sí, por qué ahora sí? pues pero es que es evidente. Cuando uno está presente en sociedad, entre semana, pues tiene una manera de vestirse, ¿no? Y del mismo modo, cuando uno va a ser grabado en vídeo, pues uno tiende a ir como suele ir en su vida pues real, en su vida diaria, ¿no? Y ya está, este es el hecho. Entonces lo que yo no voy a hacer es venir a un programa que se va a grabar en vídeo pues en pijama, por ejemplo, ¿no? No. Que se estaría muy cómodo, por cierto, ¿eh? Lo verías normal. Si no hubiera cámaras, se podría estar cómodo. Yo echo de menos, Daniel, tu camiseta de Jack Daniels, clásica. Volverá ¿cierto? en verano, volverá. Esto es así. Porque en verano es una de esas épocas del año en la que es inevitable sufrir. Bueno, En casos como el mío, hay Bueno. que sufrir. sufre mucho. Como decía, mi experiencia, Daniel, mi expediente que es particular, nos lleva a febrero del año 1993, en una localidad próxima a Montserrat. Como algunos sabréis, Montserrat es considerada como una montaña mágica dentro de la geografía española, en concreto de la geografía catalana, donde nos encontramos. Una montaña, como ya vimos aquí en el programa, donde desapareció una virgen, la Virgen de Montserrat, la Moreneta, y una montaña también, punto clave en lo que se refiere a avistamientos ovnis. Cada 11 de cada mes. OVNIs también. Bueno, ya me entiendes, Hmm. ya me entiendes. Sí, sí. Resumiendo, una localidad a unos 20 kilómetros de ese punto emblemático para la ufología y el misterio catalán. Pues ahí mi abuelo tiene y tenía, ¿no? Pero sobre todo tenía y disfrutaba más en aquel momento de una casa en una urbanización de montaña. ¿Por qué nos fuimos para allá? Pues porque ese día había habido una nevada bastante considerable, había nevado muchísimo. Era una urbanización que estaba empezando, se estaba construyendo en aquel momento. No todas las casas que ahora hay estaban en aquel momento. Y, sobre todo, en aquella casa había la perra de mi abuelo. La perra que, bueno, a lo mejor no le había pasado nada. De hecho, no le había pasado nada. No le tendría por qué haber pasado nada.
pero como había nevado tanto, pues quién sabe, a lo mejor ni siquiera hubiera podido salir de su caseta por encontrarse una pared de nieve delante, ¿no? Por ejemplo, sí. El caso es que teníamos que ir para ver cómo estaba la casa y cómo estaba la perra esta, ¿no? Un pastor alemán, por cierto, pastor alemán. ¿Vale? Por el hecho de las dimensiones que tenía aquella perra, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que fuimos para allá y, para que os hagáis una idea de la disposición de la casa, es la típica casa grande, la verdad, que está en medio de un terreno, pero que a su vez este terreno está limitado por unas vallas, por unos setos que pues lo diferencian de lo que es la carretera, de lo que es la casa colindante. Es decir, nos encontramos que hay unas barreras externas, las vallas, la puerta al parking, el seto, un terreno y dentro propiamente la casa. Nada del otro mundo. Pero son detalles que considero importante mencionar porque ya veréis después el porqué. Total, yo con mis 6 añitos entro allí, efectivamente todo aquello está muy nevado, os estoy hablando de probablemente un palmo de nieve en el suelo. Nada que ver con este mes de enero, por ejemplo. Cosa que veo tú echas en falta. Pero Sí. bueno, Sí. no podrías ir así con esta ropa sin nevar, Daniel. Eso también es un hecho. Yo entré en lo que son los jardines, las tierras de la casa de mi abuelo, y a la altura del garaje interior que había en la parte inferior de la casa, fuera, ¿no? A 1 metro de la puerta del garaje, 1 metro, 2 metros de la puerta del garaje, yo me fijo, mientras mi padre y mi abuelo pues estaban por ahí viendo las posibles consecuencias de la nevada, me encuentro que en el suelo, en la nieve, hay unas figuras extrañas, unas figuras que, para que os hagáis una idea, yo no tengo tanta memoria como el testigo del caso anterior, eran lo que a mí me recordaban a letras imbuidas dentro de unos círculos. Eso sí, no se trataba siempre del mismo símbolo. ¿Por qué digo esto? Después lo explico. Eran siempre símbolos diferentes y a mí, ya digo, me recordaban a letras. Es decir, y además estaban una seguida de la otra en la misma línea, como si fuera una frase. Yo se lo comenté a mi padre, se lo comenté a mi abuelo, como tú sabes, Daniel. Y mi padre, pues, me dijo, pues mira, Alejandro, no te compliques la Igual vida. son pisadas, ¿no? De algún animal o algo. Tampoco. Igual es que del tejado de la casa, porque como decía, estas letras estaban a 1 metro, 2 metros de la entrada al parking, pues la nieve que hay en el tejado se ha ido derritiendo y las gotas del agua resultante han ido cayendo y, bueno, pues por azares de la naturaleza, de la física, han ido perforando la nieve con estas formas tan concretas. Tú decías, Daniel, pisadas de animales, no un podría pájaro o ser algo. la pisada de un pájaro ni de ningún otro animal grande, que por cierto no existe animal de tales dimensiones. Estoy hablando de unas letras Vale. así de grandes en Claro, Cataluña, yo imaginaba ni en algo España. así pequeñito. No, claro. No podía ser eso, porque como digo, los símbolos eran siempre distintos. Si hubiera sido un animal, Sería siempre el mismo patrón. el claro. mismo modelo, el mismo patrón. No era el caso. Ahí se quedó el asunto. ¿Cómo estaba la perra? La perra estaba muy bien. No le dimos más importancia a eso. Y decidimos ver cómo estaba el resto de la urbanización. Recuerdo, una urbanización de montaña, en una carretera, con una carretera más que secundaria. Como digo, era una zona, una urbanización, valga la redundancia, que se estaba construyendo. No había nadie más que nosotros viéramos. Y decidimos, pues, como digo, dar una ruta por la zona, por la urbanización, para ver el resto de casas, para ver cómo se veían las montañas nevadas. Y cogimos el coche que habíamos traído, que era un todoterreno, un Patrol 2 Nissan, un Patrol 1, Patrol 2 no había existido todavía en 1993, miento. Y bueno, emprendemos el camino que lleva hacia la parte alta de la montaña. Un camino, o que estuvimos por ese camino aproximadamente por una distancia de más de 1 kilómetro. ¿Y qué pasó? Pues que seguían apareciendo en el lado de la carretera los mismos símbolos dibujos. que yo había visto dentro de la casa. Y ahora os tengo que dar yo una serie de detalles para que vosotros descartéis posibles hipótesis que os estéis pensando. No había huellas, rastro, de que ningún otro vehículo hubiera pasado por esa zona
quizás en más de 5 horas. No había otras huellas de neumático delante del camino que estábamos tomando, ni de ninguna persona. Las huellas aquellas tenían una profundidad en la nieve de aproximadamente 7 centímetros, y por la nevada que había habido estaba viendo... Con lo cual no eran gotas de agua. No voy por ahí. Me refiero al tiempo que llevan producidas esas marcas. Sí. En las últimas 4 horas, como mucho, y estábamos viendo que en ese tiempo, y seguramente más aún, no había pasado ningún vehículo ni ninguna otra persona, pero ahí estaban esas marcas, siempre, como digo, diferentes, en el margen de la carretera. Parecían formar frases, parecían letras. No había esta vez, porque lo miramos, ¿no?, árboles que, como en el caso del tejado en la casa de mi abuela, Pudieran de mi abuela, eso del agua, por ejemplo. gotearan y formaran casualmente esas formas, las mismas formas que había dentro de la casa de mi abuelo. Tampoco había plantas debajo, para que os hagáis una idea, ¿no? Si hay un terreno, ¿no?, y nieva encima de él, la nieve se irá amontonando de forma progresiva y homogénea, ¿no?, en el mismo nivel. Pero si hay plantas, es decir, si el terreno contiene desniveles, esta nieve iría formando desniveles, y digamos, si los desniveles son muy próximos entre sí, de alguna manera u otra, los huequecitos entre planta y roca, para que os hagáis una idea, ¿no?, pues pudieran formar caprichosamente esas letras. Tampoco era el caso. Tampoco habían huellas de personas, ni de nada, ni indicios de que hubieran habido y hubieran sido borradas después alrededor de estas marcas. Y como digo, las estuvimos viendo durante más de 1 kilómetro. Nos tuvimos que dar la vuelta, lo recuerdo. No sé si porque mi abuelo y mi padre pues sintieron una especie de mal rollo diciendo esto no es normal, o porque vieron que más adelante el camino se ponía peligroso para seguir conduciendo por la nieve. El caso es que nos dimos la vuelta y empezamos a pensar, ¿no? Y sobre todo yo empecé a pensar en esto de una manera más forteana años después, porque yo desde pequeño siempre pensé que aquello había sido fruto de un loco que aquella tarde no tenía nada mejor que hacer que dedicarse a pintar esas huellas en la vereda de la carretera, claro, y además de entrar en la casa de mi abuelo y hacerlo. Pero y sus huellas, pues, como digo, estaba loco, no se puede justificar de otra manera. Y las iba borrando. Y las iba borrando, recordemos, en una tarde que no era de lo menos absolutamente agradable como para salir a pasear. Inimaginable. Pero ¿qué nos encontramos, no? ¿Qué era aquello? Como veis, no hay luces en el cielo, no hay extrañas presencias a lo lejos entre los árboles. No hay humanoides que se vean. Que se vean. Lo que vimos es lo que os he contado. Aquellas mismas huellas que veíamos en el margen de la carretera eran las que yo había visto dentro del terreno de mi abuelo. No había huellas de ninguna otra persona que pudiera haber saltado la valla principal y hubiera entrado y hubiera dejado esas huellas. No las había, esas huellas. Recordemos el tema que os dije. La perra, un pastor alemán. Un pastor alemán que estaba allí. Un pastor alemán es un perro que impone. Sí. Podría haber estado inquieta si fuera algo... O pudiera haber perturbado a la persona que estaba haciendo aquellas letras. No. Pero no. Había como 5 o 6 letras que para que las haga una persona se tira como mínimo unos 5 minutos, 2 minutos. Sí. Tiempo más que suficiente para que el perro se le echara encima y leyera un poquito y hubiera sangre. Estoy flipando un poco, ¿no? Pero ya me entiendes. Bueno, más que nada para que la persona saliera corriendo. No había símbolos a medio acabar ni nada. Ya. Y pienso yo que quizás la perra aquella hubiera sido, pues, testigo de quién o qué hubiera hecho aquellas letras. Y siempre me he quedado con la hipótesis mía, que no es ni eso, no es ni hipótesis, sino con la idea, el concepto de, como decía antes, del esfuerzo. El esfuerzo que al parecer se toma alguien o algo, entidades, fuerzas. O la propia naturaleza. El absurdo, la propia naturaleza, da igual. El esfuerzo que emplea. Yo no pienso que sea la naturaleza, la propia naturaleza. Yo, mi opinión personal. Esfuerzo que emplea, dejando claramente lo que yo interpreto que es un mensaje. Pero a sabiendas de que no lo vamos a entender, porque no comprendemos qué quieren decir esos símbolos. Total, que mi caso me recuerda a este que he explicado yo, por eso lo he rescatado. Caso ocurrido, como digo, el 3 de febrero, este que he dicho yo antes de los libros de Albert Rosales del 2015, pero es que en febrero de 1993 yo me encontré con unas letras en la nieve que aún a día de hoy no puedo explicar.
lo he hablado con gente, me han dicho muchas hipótesis, como que, por ejemplo, por esa vereda del camino hubiera una tubería de gas o de agua que estuviera caliente, y ya sabéis pues que cada ciertos metros hay la típica manivela Sí. de forma circular, y que al estar caliente pues fundiera la nieve que estuviera encima de ella, repitiendo el patrón de la manivela. No es mala explicación tampoco, ¿eh? No es mala explicación, pero Pero no había hay... demasiadas letras a- para la cantidad de a- válvulas que hay. Exactamente, es decir, no creo que haya válvulas cada 10 centímetros, No. ¿sabes? Y Claro. durante 1 kilómetro. No era el caso, ni aquello se notaba caliente, ¿sabes? Ujú. Siempre me quedaré con la duda, pero lo mismo que yo sé que esto a mí me ha ocurrido y que no lo puedo explicar desde ningún punto de vista racional, puede que este caso también sea real. Quién sabe, ¿no?